Hay secretos que no se ocultan con cerraduras, sino con silencio, y otros que, aun desvelados, siguen susurrando en la sombra. Esta es una de esas historias donde la razón tropieza, y lo inexplicable acecha justo fuera del alcance de la lógica. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Es hora de sumergirse en el misterio. Corría una mañana gris de octubre cuando recibimos, en nuestro habitual retiro de Baker Street, una nota manuscrita de carácter inusualmente ceremonioso. El papel, de un color marfil tenue, exhalaba un leve perfume a incienso, y estaba sellado con cera verde con el emblema de una flor de loto. La caligrafía, elegante aunque temblorosa, pertenecía a un tal Sir Almeric Host, caballero al que yo no recordaba haber oído mencionar antes, pero que Holmes identificó con una rápida mirada como antiguo miembro del cuerpo diplomático destacado en el Asia británica. Un hombre de ciertos excesos espirituales, comentó mi amigo mientras leía la carta en voz baja. Conocido en ciertas esferas por su inclinación a lo oculto y lo exótico. Curioso que nos invite ahora. La misiva nos convocaba a una velada restringida en la Galería Cavendish, un espacio privado situado en Mayfair, con el propósito de presentar ante algunas pocas mentes ilustradas una estatua de jade procedente de la región alta de Birmania. La estatua, según se nos informaba, había sido adquirida bajo circunstancias singulares y transportada con gran dificultad hasta Inglaterra, y se aludía a ella no como a una pieza de arte, sino como a una reliquia impregnada de historia y misterio. Holmes, por lo general poco dado a los actos sociales, dejó escapar una breve sonrisa cuando me vio depositar la invitación sobre la repisa de la chimenea. «No es la estatua, Watson», dijo mientras encendía su pipa. «Es el modo en que la describen. Una reliquia no reclama mentes ilustradas si no teme ser comprendida. Y así, por puro instinto, o quizás por esa lógica invisible que guiaba las corazonadas de Holmes con tanta precisión como cualquier silogismo, decidimos aceptar la invitación, ignorantes aún de que aquella noche traería consigo un primer susurro de lo inenarrable. La Galería Cavendish se alzaba en un edificio adosado de fachada discreta, cuya sobriedad exterior contrastaba con el fastuoso interior que nos aguardaba. Las paredes estaban cubiertas de tapices orientales y las lámparas, encendidas a media luz, colgaban como frutas doradas de un jardín secreto. El aire olía a madera lacada, canela y antigüedad. Aquella atmósfera, cargada de algo que no sabría nombrar, parecía envolver a cada asistente con una sutil presión sobre el pecho. Había apenas una veintena de invitados, muchos de ellos caballeros mayores de gesto grave y damas envueltas en sedas oscuras. Sir Almeric nos recibió en persona, vestido con una túnica bordada que recordaba a las vestimentas de los sacerdotes taoístas. Su complexión era frágil y su mirada, intensa, oscilaba con inquietud en torno a cada sombra proyectada por las lámparas. Me dio la impresión de un hombre consumido por algo más que los años. «Señores», dijo con voz apagada, «estáis aquí no para admirar, sino para presenciar. La pieza que vais a ver ha traído consigo más que belleza. Ha traído un eco. La estatua, ubicada en el centro de la sala sobre un pedestal de piedra negra, estaba cubierta por un velo de seda. Al retirarlo, un suspiro recorrió al unísono la sala. Allí se hallaba un monje, o lo que semejaba serlo, su cuerpo encorvado por la oración, sus manos juntas en un mudra que evocaba al recogimiento absoluto. Pero lo más perturbador era su rostro, o, mejor dicho, su ausencia. El jade tallado allí mostraba una superficie lisa, pulida, carente de facciones. Holmes, que había permanecido en silencio hasta entonces, musitó apenas audible. Una representación de la nada sagrada, un símbolo tan poderoso como peligroso. Aquel comentario, en ese instante, pasó inadvertido.
pero su significado no dejaría de resonar en mí durante mucho tiempo. No habían transcurrido más de unos minutos desde la presentación, cuando Sir Almeric, que hasta ese momento había mantenido una compostura forzada, dejó escapar un sollozo audible, seguido de un estremecimiento violento. Su rostro se tornó ceniciento, y sus ojos, dilatados por un terror inexplicable, se clavaron en la estatua con una fijeza demente. ¡La maldición!, gritó con una voz quebrada que heló el ambiente. ¡Dios nos libre! ¡Ha comenzado! El murmullo nervioso de los invitados se convirtió en una onda de desconcierto. Una dama se desmayó. Un caballero intentó sujetar al anfitrión, quien, en un arrebato, retrocedió torpemente y cayó sobre una mesilla baja, derramando un cuenco con pétalos secos. Holmes se abrió paso con rapidez, lo sostuvo por los hombros y murmuró su nombre. Pero Sir Almeric, sudoroso y balbuceante, solo repetía: Él me miró. Aunque no tiene ojos, yo lo sentí. La situación fue controlada con premura. 2 criados se llevaron al caballero a una sala contigua, donde fue atendido por un médico presente entre los asistentes. Algunos invitados comenzaron discretamente a retirarse, otros susurraban teorías absurdas que oscilaban entre la sugestión y lo sobrenatural. Holmes, sin embargo, permaneció inmóvil ante la estatua, examinándola con la mirada de quien ha leído un enigma cuya clave aún le elude. Me acerqué en silencio y solo entonces noté algo que había pasado desapercibido para todos. Sobre el pedestal, apenas visible bajo la base tallada, había un símbolo, una espiral formada por líneas entrelazadas que parecía hundirse hacia un centro invisible. ¿Lo ves, Watson?, dijo Holmes sin apartar la vista. No es una simple estatua, es una advertencia tallada en piedra, y me temo que ya ha sido ignorada durante demasiado tiempo. Y con esas palabras comenzó verdaderamente el caso que desafiaría no solo nuestra lógica, sino también nuestros límites invisibles frente al misterio. El incidente que tuvo lugar aquella misma noche, cuando la casa ya había recuperado un silencio apenas perturbado por el roce de las cortinas, añadió un nuevo tinte siniestro a lo que hasta entonces podría haberse considerado un arrebato nervioso. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando un grito desgarrador, corto, áspero y brutal, rompió la calma de la mansión Cavendish. No bien el eco de aquel alarido hubo terminado de desvanecerse en los corredores tapizados, la ama de llaves, temblorosa, acudió a la habitación del vigilante nocturno, ubicada a un costado de la galería oriental. El cuerpo fue hallado junto al biombo de bambú que separaba el ala de la colección privada. Yacería para siempre con los ojos desmesuradamente abiertos, como si, en el último instante de su vida, hubiese contemplado algo cuya visión superaba las posibilidades del entendimiento humano. La rigidez de sus dedos cerrados denotaba una lucha intensa, quizá no física, pero sí espiritual. En su puño derecho, entrelazado aún con tenacidad macabra, se hallaba un solo pétalo de loto, seco y de un color púrpura apagado, cuyo origen nadie supo explicar con certeza. No hay signos visibles de violencia externa, dijo Holmes tras examinar el cadáver con su habitual precisión quirúrgica. Sin embargo, la tensión en los músculos faciales indica un colapso súbito del sistema nervioso. La causa inmediata de la muerte no será hallada con bisturí, Watson. Al menos, no por uno convencional. La policía fue notificada al amanecer, y un joven inspector, de rostro aún demasiado terso para el horror que le esperaba, tomó nota con escrupulosa reserva. Holmes, en cambio, se mantuvo apartado durante la inspección oficial, paseando por los pasillos como un hombre inmerso en una batalla interior, más vasta que cualquier sospecha circunstancial. El silencio se tornó espeso, y mi propia mente, por naturaleza más sujeta al orden racional que a las especulaciones, comenzó a experimentar una inquietud insidiosa, como si algún velo invisible comenzara a rasgarse lentamente en los márgenes de mi conciencia. Cuando Holmes regresó junto a mí,
Traía en su mano una pequeña libreta de notas y en el bolsillo interior de su levita un objeto envuelto en un pañuelo de lino. No dijo palabra, pero su mirada me confirmó que la noche aún no había terminado, ni en lo que respectaba al caso, ni en lo concerniente a nuestros propios pensamientos. Nos hallábamos ya en la biblioteca de la residencia Cavendish, una estancia vestida de estanterías altas y penumbra intelectual, cuando Holmes, con sus largos dedos manchados de tabaco, extrajo de su pañuelo el objeto que había recuperado junto al cadáver. Se trataba de una cuenta de collar, también de jade, minúscula y perfectamente tallada, cuyo color oscilaba entre el verde aceitunado y un tono más oscuro que, al incidir la luz, revelaba vetas semejantes a letras difusas. Holmes la sostuvo entre el índice y el pulgar con la delicadeza que habría reservado para una pluma de ruiseñor o una evidencia que podría inclinar el alma de un caso hacia la sombra o la claridad. Este fragmento, dijo al fin, pertenece a un rosario de meditación propio de los monjes del Theravada birmano, lo cual, por sí mismo, podría parecer una coincidencia arqueológica, salvo por el hecho de que no fue catalogado entre los objetos de la exposición. ¿Insinúa usted que fue introducido intencionadamente, Holmes? Sugiero, mi querido Watson, que este collar no ha llegado por error, sino como parte de un lenguaje que aún estamos aprendiendo a descifrar. Holmes se dirigió al escritorio, donde reposaba un mapa detallado de la disposición del evento, y comenzó a trazar líneas entre los lugares donde los incidentes más relevantes habían ocurrido. La estatua, el pedestal, el lugar del colapso de Sir Almeric, la posición exacta del cuerpo del vigilante. Un patrón emergía con claridad geométrica, como si alguien, algún autor invisible, hubiera dispuesto el terror en coordenadas simbólicas. ¿Qué clase de lenguaje es ese?, me aventuré a preguntar. Holmes aspiró una larga bocanada de humo, que ascendió como una voluta meditativa antes de disiparse. El lenguaje del miedo, Watson. Y el miedo, como bien sabe todo sacerdote y todo asesino, obedece a gramáticas más antiguas que las leyes. Sus palabras, tan medidas como filosóficas, me helaron más que cualquier escena del crimen. En mi interior comenzaba a formarse la sospecha, aún no verbalizada, de que lo que enfrentábamos no era solo un crimen envuelto en exotismo, sino un enigma cuyo propósito excedía la muerte misma. Y aunque no lo dijimos en voz alta, ambos supimos, en ese momento suspendido en la penumbra, que la siguiente pieza de aquel juego macabro no tardaría en revelarse. La mañana siguiente nos halló silenciosos, inmersos en nuestras propias cavilaciones, cada cual atrapado en los reflejos de lo que aquella noche había dejado tras de sí. Holmes, como era habitual en él, cuando se enfrentaba a un enigma revestido de símbolos, dedicó las primeras horas del día a consultar su archivo privado de recortes, correspondencia y memorias manuscritas, que conservaba celosamente ordenado en una estantería de madera de nogal. Tras escudriñar un tomo encuadernado en cuero rojo, se dirigió a mí con un brillo sereno en los ojos. «Watson», dijo, dejando caer con delicadeza el volumen sobre la mesa, «creo haber encontrado la clave que dará contexto a la figura representada en la estatua. Su nombre, aunque casi extinto en los registros coloniales, era Anauk Tha, un monje birmano condenado por traición sacrílega a principios del siglo XVIII. ¿Traición sacrílega? Así lo recogen las crónicas locales. Se dice que profanó los sellos rituales del templo de Minsu con el fin de revelar secretos iniciáticos al enemigo siamés. Fue ejecutado sin rostro, literalmente, Watson, mediante un ritual de borrado simbólico. Su imagen fue posteriormente tallada en jade por discípulos supersticiosos que, creyendo contener su espíritu dentro del mineral, sellaron su memoria con miedo. Me estremecí al escuchar aquello. La idea de una figura humana perpetuamente privada de rostro, convertida en objeto de veneración y maldición a partes iguales, poseía una carga psicológica difícil de ignorar.
Y ahora, continuó Holmes pensativo, la estatua ha sido traída aquí, a un continente cuya sensibilidad se forja en la razón más que en el símbolo. No es de extrañar que choque con ciertas mentes frágiles, aunque aún no sepamos si esa fragilidad ha sido inducida o aprovechada. Holmes cerró el volumen con lentitud, como si con ello encerrara también el primer hilo visible de un tapiz más vasto que apenas empezábamos a entrever. Los acontecimientos tomaron un giro más inquietante aquella misma noche, cuando fuimos convocados de urgencia nuevamente a la residencia de Sir Almeric. El mayordomo, pálido y visiblemente afectado, nos recibió a la entrada sin pronunciar una sola palabra. Sus manos temblaban como hojas secas, y solo tras varios segundos logró articular la situación. Sir Almeric había sufrido otro episodio de agitación mental, esta vez acompañado de lo que describía como una aparición tangible. A nuestra llegada, lo hallamos recluido en su gabinete personal, envuelto en una bata de terciopelo y con las manos cubriéndose el rostro. «Lo vi», exclamaba en un susurro afónico. Caminaba por el pasillo central. No dejaba huellas, pero el suelo crujía bajo sus pasos. Su túnica estaba húmeda, como si viniese de un estanque invisible. Y no tenía rostro, doctor, ni ojos, ni boca, ni condenación posible. Holmes escuchó con impasibilidad, aunque advertí en él un leve fruncimiento de cejas, signo inequívoco de concentración suprema. Le pidió a Sir Almeric que indicara con exactitud la ruta seguida por aquel espectro. Acompañamos al noble por el corredor señalado, un pasaje adornado con biombos lacados y tapices de escenas mitológicas orientales. El suelo, cubierto de alfombras antiguas, no mostraba alteración alguna, pero Holmes se detuvo frente a uno de los biombos con inusitado interés. Pasó la mano por la superficie y luego aspiró profundamente. «Incienso de benjuí mezclado con alcanfor y vetiver», murmuró. «Una fragancia común en rituales de purificación en templos del sudeste asiático. No lo percibí anoche». «¿Sugiere usted una preparación artificial?», pregunté. «Sugiero que el miedo puede ser inducido mediante sentidos distintos a la vista, Watson, y que no toda alucinación nace del delirio. Algunas son cuidadosamente sembradas». La expresión de Sir Almeric no dejaba lugar a duda. Lo que él había presenciado no era, para su espíritu, una ficción. Pero para Holmes, lo visible siempre ocultaba una estructura invisible de causalidad, aún por descubrir. Fue precisamente en medio de aquel clima de superstición sofocante cuando se produjo un hallazgo que añadió una dimensión inesperada al caso. Holmes, siempre proclive a revisar los objetos con una atención que rozaba lo ritual, solicitó acceso exclusivo a la estatua antes de que fuese retirada temporalmente del salón principal por sugerencia médica. Le fue concedido, y fue así como, mientras yo observaba desde la distancia, lo vi arrodillarse ante el pedestal y explorar minuciosamente la base que lo sostenía. «Watson», me llamó al cabo de unos minutos, «sería recomendable que te acercaras. Esto excede lo meramente ornamental». Me aproximé sin demora, y allí, incrustado en un hueco apenas perceptible bajo el zócalo de piedra, extrajo con sumo cuidado un cilindro de madera ennegrecida por el tiempo. Lo desenrolló con pulcritud de anatomista y lo extendió sobre una mesa lateral. El pergamino, de textura quebradiza y olor acre, estaba cubierto de caracteres que no pude reconocer. «¿Sánscrito?», aventuré. «Pali», corrigió Holmes, «una lengua derivada del Magadhi, utilizada aún en algunos contextos litúrgicos del budismo Theravada. Pero esta variante es arcaica, casi extinta. Requeriremos asistencia especializada». La escritura, distribuida en líneas compactas, mostraba variaciones caligráficas, como si hubiese sido transcrita por más de una mano o bajo estados mentales alterados. En ciertos márgenes, dibujos de formas serpentinas se entrelazaban con caracteres sellados,
como si la palabra escrita no bastara para contener lo que allí se narraba. Holmes dobló el manuscrito con suma delicadeza y lo introdujo en un portadocumentos forrado en piel. Este texto, Watson, podría ser el hilo conductor entre la leyenda y la tragedia reciente. Pero no debemos apresurarnos. Las palabras, cuando provienen de mundos antiguos, no solo informan, a veces también invocan. Y con esa sentencia, cuyo eco se grabó en mi memoria con la intensidad de una advertencia no racionalizada, abandonamos la sala, sabiendo que el pergamino portaba algo más que lenguaje. Contenía una presencia. Gracias a la red de contactos que Holmes había cultivado con meticulosa prudencia a lo largo de los años, el manuscrito fue remitido sin demora al profesor Reginald Levington, experto en lenguas litúrgicas del sudeste asiático y miembro del Trinity College de Oxford. Levington, hombre de complexión enjuta y voz apacible, nos recibió en su gabinete revestido de polvo noble, donde los libros parecían respirar junto a su lector. No era la primera vez que colaboraba con Holmes en el desciframiento de textos antiguos, y su precisión intelectual rozaba lo sacerdotal. «Este pergamino», nos dijo mientras desplegaba el documento bajo una campana de cristal, «contiene fórmulas y advertencias que no son meramente doctrinales. Diríase que cumple una función apotropaica, destinada a contener una idea, o tal vez una entidad». La atmósfera del gabinete pareció enfriarse con aquellas palabras. Levington tradujo en voz baja algunos fragmentos que había logrado descifrar. Y si alguno rompiese el sello de piedra, que sepa que no despierta una imagen, sino al custodio del vacío. No se le mira, él recuerda. No se le nombra, él retorna. Holmes se mantuvo en silencio, pero percibí en su semblante esa concentración que precedía a sus más certeras deducciones. «¿Cree usted», pregunté con cautela, «que estas palabras tienen un propósito ritual o son mera superstición transcrita?» «Ambas cosas», respondió Levington. «La superstición, Dr. Watson, es muchas veces una forma imperfecta de memoria colectiva. Aquí hay miedo, pero también intención». Al despedirnos, Holmes agradeció al profesor con una leve inclinación y me hizo una seña discreta. Solo al salir comprendí la gravedad de su expresión. «El lenguaje, Watson», murmuró, «cuando se alía con el terror, no necesita traducción completa para hacer daño». Y en aquel momento tuve la vívida impresión de que el manuscrito no había sido solo leído, sino, en cierto modo, liberado. El retorno a la residencia Cavendish marcó un punto de inflexión en el curso emocional del caso. Encontramos a Sir Almeric en un estado de creciente descomposición psíquica, encerrado voluntariamente en su gabinete, con los postigos cerrados y las lámparas cubiertas con pañuelos oscuros. Se negaba a recibir visitas, salvo la nuestra, y sus palabras se tornaban cada vez más crípticas, como si hablara para sí mismo o para una presencia invisible. «¿No lo veis?», nos dijo en cuanto cruzamos el umbral. «Él se ha deslizado por las rendijas, entre las palabras y los objetos. Se mueve sin cuerpo, pero deja su voluntad en el aire. Confieso que su mirada, fija y húmeda, me provocó un estremecimiento involuntario. No era el delirio de un loco repentino, sino la erosión lenta y tenaz de una mente que se había entregado a una idea superior a su propia estructura lógica. A cada nuevo encuentro, su cordura parecía menguar con la certeza de quien no huye de su miedo, sino que lo recibe como castigo justo. Holmes, no obstante, mantuvo su compostura. Tomó asiento frente al hombre y, con tono pausado, le preguntó si había notado movimientos u objetos alterados desde nuestra última visita. Sir Almeric, en un gesto casi infantil, señaló un rincón vacío. «Ahí», dijo simplemente. El loto cayó, y en efecto, sobre el entarimado yacía un pétalo similar al que se halló en la mano del vigilante fallecido. Holmes lo recogió con cuidado y lo envolvió en un pañuelo. «Esto, Watson», dijo luego mientras descendíamos la escalera,
Ya no es solo un crimen encubierto bajo ropajes esotéricos, es un teatro psicológico, y el público más vulnerable es el anfitrión. ¿Cree que alguien está alimentando su locura? Más bien creo, respondió, que alguien la ha sembrado con premeditación. Pero una vez florecida, la mente humana no distingue entre el mito y el mecanismo. Esa es tal vez la trampa más refinada del intelecto. Aquella reflexión, lanzada con la habitual economía verbal de Holmes, encerraba una advertencia para ambos. La frontera entre el miedo real y el inducido era tan delgada como el filo de una navaja, y nosotros caminábamos sobre él con la precisión de funambulistas sin red. Y aunque la investigación proseguía, un presagio más hondo comenzaba a anidar en mí. El caso que creíamos controlar quizá ya nos envolvía en un sistema de símbolos cuya llave aún no habíamos encontrado. Como parte de nuestra labor de observación minuciosa, Holmes consideró oportuno interrogar al personal doméstico y de mantenimiento de la finca, en particular a aquellos cuya función los mantenía cerca de los márgenes menos frecuentados de la propiedad. Fue así como me delegó la conversación con el viejo jardinero, un tal Edwin Close, hombre de unos 60 y tantos años, curtido por el viento y el silencio, cuya lealtad a la casa Cavendish parecía tan profunda como las raíces de los olmos que cuidaba con esmero. Lo hallé en el cobertizo contiguo al invernadero, afilando con lentitud unas tijeras de podar. Al verme, dejó el instrumento sobre la mesa de madera y se descubrió la cabeza con respetuosa solemnidad. «Buenos días, doctor», dijo con voz áspera pero cordial. «Me dijeron que usted quería hablar conmigo». Le expliqué con la mayor discreción posible que nos ocupábamos de ciertos detalles relacionados con los sucesos recientes, y que cualquier observación suya, por nimia que pareciera, podía adquirir un valor inesperado. «Verá usted», me dijo tras un momento de vacilación. «Yo llevo muchos años entre estas plantas, y una cosa tengo clara. El jardín escucha antes que los hombres. La semana pasada, cuando estaban trayendo todas esas piezas orientales, yo vi a un hombre que no era de esta casa. Le pedí que fuese más específico. Era un tipo bajo, de ojos hundidos y piel oscura. No iba vestido como los sirvientes ni se presentó. Caminaba como si conociera el terreno, como si estuviera buscando algo entre los setos. Y lo curioso es que, cuando quise hablarle, simplemente desapareció detrás del estanque. Al interrogarlo más a fondo, el jardinero no pudo ofrecer una descripción completa. No sabía si era oriental, hindú o birmano, pero su tono de voz al referirse a él, una mezcla de respeto y recelo, me dejó inquieto. Anoté sus palabras cuidadosamente y regresé junto a Holmes, sabiendo que aquel relato, de haber sido cierto, apuntaba a una presencia no autorizada que precedía a los eventos trágicos. Y, como Holmes bien sabía, donde hay un paso furtivo, suele haber también un motivo enterrado bajo las hojas. No bien le informé a Holmes del testimonio del jardinero, expresó un súbito interés por inspeccionar el invernadero, cuyo acceso estaba restringido al personal de jardinería. Aquel recinto, de estructura antigua y techo abovedado, albergaba plantas exóticas y helechos tropicales, dispuestos con cierto sentido estético, pero sin demasiada simetría. El aire, cargado de humedad y olor a tierra, parecía encerrar una atmósfera de vida contenida. Holmes recorrió el suelo de baldosas de piedra con una mirada inquisitiva, deteniéndose en ciertos puntos donde las manchas de barro o musgo formaban patrones vagamente irregulares. En uno de los laterales, cerca de una hilera de macetas, se inclinó bruscamente y señaló una serie de impresiones apenas visibles sobre el polvo seco. «Observe, Watson», dijo. «Aquí hay algo que no encaja con la rutina de los jardineros». Me acerqué y tras unos instantes de escrutinio, logré distinguir lo que parecía ser una secuencia de huellas humanas, pero descalzas. El arco de los pies, la curvatura de los dedos, todo indicaba que quien las dejó no calzaba ningún tipo de zapato.
Más aún, las huellas no correspondían a un adulto británico promedio, sino a una anatomía más delgada, posiblemente de talla menor. Esto, continuó Holmes, tomando nota con rapidez, no es el descuido de un trabajador, sino la señal de una intrusión deliberada. Y lo más curioso es que ninguna de estas pisadas parece dirigirse hacia la entrada principal. ¿Podría tratarse del mismo individuo que el jardinero describió? Es probable, respondió Holmes. Pero lo importante es esto. El individuo se movió con una familiaridad tal con el terreno que no temió ser descubierto. Eso nos habla, no solo de intención, sino de conocimiento previo. Lo observé trazar mentalmente una línea con su bastón entre la dirección de las huellas y el rincón posterior del invernadero. Allí, aún sin decirlo, su mirada anticipaba que algo más nos aguardaba. El enigma, como las raíces invisibles bajo la tierra, comenzaba a adquirir una forma más precisa. Aquel rincón del invernadero, hacia el cual Holmes parecía ser atraído por una especie de lógica instintiva, no presentaba, a primera vista, ninguna singularidad destacable. Se trataba de un pequeño espacio donde convergían varias hileras de macetas, flanqueado por una mesa de cultivo y un banco de madera envejecida. Sin embargo, al apartar con su bastón unas ramas de lirio silvestre, Holmes dejó al descubierto una figura grabada en la tierra, una espiral compuesta por surcos finísimos, tallados con una precisión que resultaba imposible atribuir al azar o a herramientas de jardinería. La figura, de unos 30 centímetros de diámetro, parecía moverse sutilmente en el ojo de quien la contemplaba, como si su geometría engañara a la percepción. «Es un símbolo, Watson», dijo Holmes con gravedad, «y no uno cualquiera. La espiral es una forma arquetípica vinculada al tránsito, al ciclo, y en ciertas culturas orientales representa la encarnación de fuerzas invisibles. Aquí no es mera decoración, es una advertencia». Tomó una regla metálica y midió con precisión los espacios entre las curvas, anotando cada proporción. Luego recogió una muestra de tierra y la depositó en un pequeño frasco de vidrio. «Esta tierra ha sido removida recientemente. El trazo es demasiado fresco y no hay huellas de herramientas. Fue hecho a mano. ¿Podría tener algún tipo de función ritual? ¿O simbólica?», respondió, «pero en cualquier caso, deliberada. Este no es un símbolo que aparezca por accidente. Alguien quiso que lo encontráramos. Lo que me perturbó no fue tanto el dibujo en sí, sino el silencio que parecía emanar de él, como si el lugar, albergando aquella espiral, se negara a emitir cualquier otro sonido, como si la tierra misma esperase algo que aún no había ocurrido». Holmes, tras unos instantes de reflexión, se volvió hacia la pared trasera. «Y si esto fue diseñado como señal, es posible que haya otra puerta que no hayamos considerado aún». Siguiendo la línea que Holmes había trazado mentalmente desde el símbolo en la tierra, accedimos a la parte trasera del invernadero, donde un antiguo portón de hierro, en apariencia clausurado por el óxido y la negligencia, conectaba con un pasillo lateral utilizado antaño por los criados para evitar cruzarse con los huéspedes. La mayoría de los habitantes actuales de la casa ignoraban incluso su existencia. Holmes, tras una breve inspección visual, extrajo de su bolsillo un fino estilete con el que recorrió los bordes del picaporte y el marco de la puerta. Luego alzó una ceja con leve satisfacción. «Observe, Watson. No hay rastro de herrumbre en la cerradura misma, lo cual contrasta con la corrosión de los goznes. Esta puerta no solo ha sido abierta recientemente, ha sido abierta con sumo cuidado para no dejar huellas evidentes. Le ayudé a empujar el portón, que cedió sin resistencia. La humedad contenida en el pasadizo nos recibió como una exhalación olvidada. En el suelo había marcas difusas de barro seco, que Holmes analizó en cuclillas durante varios minutos. «No hay error», afirmó al fin. «Esta fue la vía de acceso utilizada por quien dejó las huellas en el invernadero.
y si lo considera desde un punto de vista funcional, esta ruta permite entrar y salir sin ser visto, eludiendo todas las habitaciones principales. ¿Sugiere usted que el responsable de estos movimientos no era un desconocido para la casa? Sugiero, respondió con tono neutro, que quienquiera haya orquestado estos pasos conocía la geografía de la finca con la precisión de un arquitecto o de un antiguo residente. Aquellas palabras, cargadas de insinuación, no cayeron en saco roto. El descubrimiento de esa puerta sin forzamiento no solo reforzaba la tesis de una intrusión deliberada, sino que dejaba entrever que los vínculos entre el misterio y los muros de Cavendish eran más antiguos y personales de lo que habíamos creído al principio. Y justo cuando comenzábamos a recomponer el trayecto del visitante oculto, nos alcanzó una noticia que reconfiguró la lógica del caso con una nueva sombra. Fue al día siguiente, mientras Holmes revisaba ciertas notas de observación en la biblioteca y yo contrastaba horarios de movimiento del personal, cuando la ama de llaves, señora Nettlewick, irrumpió en la estancia con expresión confundida. Al ser interrogada por Holmes con la habitual cortesía de su estilo inquisitivo, confesó entre balbuceos que había notado la ausencia prolongada de un joven ayudante de cocina, Frederick Sims, cuya presencia era, según ella, tan ligera como su apetito. ¿Desde cuándo no se presenta a sus tareas?, preguntó Holmes sin levantar la vista del papel. Desde el día anterior a la velada, señor. Lo último que supe fue que lo enviaron a llevar un paquete a la galería secundaria. Después, nadie volvió a verle. Y nadie lo reportó. Intervine, incrédulo. Con tantos preparativos y gente extraña entrando y saliendo, pensé que habría sido reasignado o despedido. Pero su cama está intacta y sus ropas siguen en el casillero. Holmes se incorporó lentamente. Un fulgor helado cruzó su mirada. Watson, dijo con tono bajo pero decidido, no es la primera vez que alguien desaparece de esta casa sin ser notado. Un vigilante sin vida, un joven sin rastro, y un símbolo trazado en la tierra como si se tratase de una marca ritual. La estadística ya no es coincidencia, es patrón. Me invadió una sensación de vértigo. Habíamos creído hasta ese punto que el peligro se circunscribía a lo simbólico o a lo mental. La desaparición de un muchacho humilde, ignorada incluso por quienes convivían con él, implicaba un elemento más sombrío y premeditado. La casa, lentamente, comenzaba a devorarse a sí misma. «He aquí una verdad perturbadora», dijo Holmes, ajustándose el abrigo. «Los asesinos más eficientes no necesitan ocultarse en la niebla. A menudo caminan entre nosotros disfrazados de olvido. Y así, con la convicción de que algo profundo se movía en los rincones no escritos de la mansión Cavendish, nos encaminamos hacia el ala menos frecuentada del edificio, donde, como presintió Holmes, la lógica comenzaría a ceder ante fuerzas cuyo lenguaje aún no comprendíamos del todo. La naturaleza del pergamino hallado bajo la base de la estatua había generado ya, en Holmes, una mezcla muy rara en él, de cautela intelectual y concentración prolongada. Tras su análisis preliminar, llegó a la conclusión de que el texto estaba escrito en un dialecto pali de carácter monástico, perteneciente a una escuela desaparecida hacía más de un siglo. Tal variante, nos explicó, solo podía haberse transmitido en contextos rituales muy cerrados, ajenos incluso al mundo académico ordinario. No estamos ante una crónica ni ante un tratado filosófico, Watson, declaró con gravedad mientras observaba el documento a la luz de su lámpara de escritorio. Lo que tenemos entre manos es una transcripción de fórmulas devocionales, quizás penitenciales, propias de órdenes monásticas que entendían el lenguaje como vehículo de transformación espiritual o castigo. ¿Y se atrevería usted a afirmar que hay en él contenido potencialmente peligroso? No con la evidencia actual, respondió, pero debo admitir que el estilo mismo del manuscrito, su alternancia de signos repetitivos con silencios aparentes entre líneas,
no se ajusta a ningún patrón textual conocido. Es como si estuviese escrito tanto para ser leído como para ser sentido. Sus palabras, lejos de tranquilizarme, me infundieron una aprensión singular. Pocas veces había visto a mi amigo prestar tanta atención a un objeto sin tocarlo directamente más que lo estrictamente necesario. Había en él un respeto, si se me permite la expresión, casi litúrgico. En consecuencia, prosiguió, deberemos acudir a alguien cuya erudición en lenguas olvidadas iguale su resistencia al sensacionalismo. El texto exige más que traducción, requiere interpretación sin contagio. Así se decidió remitir el manuscrito a un especialista de reputación intachable. Lo que ninguno de nosotros pudo anticipar fue que esa búsqueda de claridad nos conduciría, precisamente, a una oscuridad aún mayor. Fue así como el pergamino llegó a manos del profesor Archibald Fawcett, uno de los más eminentes orientalistas de Londres, adscrito al Museo Británico y consultor habitual en asuntos filológicos de la corona. El profesor, hombre de edad avanzada, gafas circulares y voz templada, nos recibió en su estudio revestido de papiros, códices y manuscritos de incontables procedencias. Su cortesía, no exenta de cierto escepticismo académico, fue inmediata. «Señores», nos dijo mientras desplegaba el pergamino sobre una mesa forrada en cuero, «esto que tengo ante mí no es simple caligrafía arcaica. Hay aquí una intención codificada, como si las palabras se dispusieran no solo por su significado, sino por su ritmo». Durante las siguientes 2 horas, observamos en silencio cómo el profesor realizaba anotaciones, consultaba gramáticas y palimpsestos y musitaba fórmulas mientras entrecerraba los ojos. Al cabo, logró traducir una breve sección del texto. «Escuchen con atención», dijo. «Este pasaje, según mi interpretación, dice así: quien despierte al guardián de la ausencia no abrirá puertas, sino cerrará todas las salidas». El silencio que siguió fue abruptamente roto por un quejido sordo. El rostro del profesor había perdido todo color. Su mano temblaba, y sus ojos, muy abiertos, parecían fijos en algo invisible. Apenas alcanzó a llevarse la mano al pecho antes de desplomarse sobre el escritorio. Corrí en su auxilio, le palpé el pulso, examiné sus pupilas, intenté maniobras de reanimación. Todo fue inútil. Archibald Fawcett estaba muerto. Holmes, inmóvil, con el ceño levemente fruncido, murmuró: «Una muerte fulminante. No hay marca de golpe, ni espuma, ni convulsión. Pero mire esto, Watson». Y me señaló la línea exacta del texto que el profesor había pronunciado. Por primera vez, el miedo pareció rozar el borde mismo del pensamiento lógico de Holmes. La investigación oficial, dirigida por un joven inspector de Scotland Yard, se centró en las hipótesis convencionales. Se examinaron las tazas de té, se inspeccionó el aire en busca de toxinas volátiles y se enviaron muestras del pergamino al laboratorio forense. La conclusión preliminar fue tan vaga como insatisfactoria. Posible fallo cardíaco, causa no concluyente. Holmes, sin embargo, se mostró inusualmente reticente a formular sus impresiones inmediatas. Pasó los días siguientes encerrado en nuestra residencia de Baker Street, consultando textos de psicología asiática, tratados de sugestión colectiva y un voluminoso compendio sobre prácticas esotéricas en la región de Mandalay. Lo observé en silencio, preguntándome si su mente buscaba una pista en el mundo exterior, o si empezaba, poco a poco, a mirar hacia adentro. «¿No cree usted», me atreví a decir una tarde, «que todo esto empieza a traspasar la frontera de lo estrictamente racional?» Holmes levantó la vista. Sus ojos, tan claros y fijos como de costumbre, tenían, sin embargo, un matiz indefinible. «Watson», dijo pausadamente, «en todos los casos que hemos resuelto juntos, incluso los más extravagantes, jamás dudé de que el razonamiento metódico conduciría al desenlace correcto. Pero esta vez
Esta vez temo que estemos enfrentando un fenómeno cuya mecánica escapa momentáneamente a la disección científica. ¿Está usted sugiriendo que la muerte del profesor fue inducida por el contenido del texto? No en sentido vulgar. No creo en maldiciones, pero sí en ideas capaces de afectar al organismo cuando se pronuncian con la convicción adecuada. Las palabras Watson pueden convertirse en vectores de destrucción cuando se dirigen al inconsciente con precisión quirúrgica. Aquellas declaraciones me dejaron perplejo. Holmes no estaba renunciando a la lógica, pero sí reconociendo, por primera vez, una grieta en su sistema, una grieta por la cual se colaba, gota a gota, el veneno de lo inexplicable. Nunca había visto a Holmes sostener una lucha interna tan prolongada sin verbalizarla del todo. La muerte del profesor Fawcett había dejado en él una marca silenciosa. No se trataba de miedo ni de superstición, sino de una forma de cautela que nacía del reconocimiento de lo inasible. En un intento por aliviar su carga, le propuse una caminata al atardecer por los márgenes del Támesis, en un tramo poco frecuentado. Durante varios minutos caminamos en silencio, hasta que finalmente rompió la quietud. «Watson», dijo sin mirarme, ¿ha considerado usted que el pensamiento lógico, por muy refinado que sea, depende de ciertos supuestos no demostrables? No estoy seguro de comprenderle. Me refiero a que toda deducción parte de premisas que aceptamos sin prueba absoluta: la estabilidad del tiempo, la coherencia del lenguaje, la uniformidad de las causas. ¿Y si uno solo de esos pilares fallara, qué quedaría de nuestra maquinaria analítica? Me detuve. El tono de su voz no era desesperado, sino contemplativo. ¿Está usted insinuando que este caso atenta contra los principios mismos de la razón? No aún, pero lo roza con una delicadeza que inquieta, como una corriente subterránea bajo un suelo que creíamos firme. Volvimos en silencio a Baker Street. Aquella noche, Holmes no encendió su violín ni su pipa. Se limitó a sentarse en su butaca, las manos cruzadas bajo la barbilla, los ojos clavados en la penumbra. Comprendí entonces que no era solo el crimen lo que le preocupaba. Era la posibilidad, remota pero plausible, de que existieran mecanismos ocultos en el universo, tan meticulosos como los engranajes de un reloj, y sin embargo imperceptibles para el ojo entrenado. Aquella noche, Holmes no estaba resolviendo un caso, estaba escuchando a la oscuridad. Al día siguiente, cuando la niebla de Londres comenzaba a disiparse en hilachas tenues, Holmes me pidió que lo acompañara al Club Diógenes. No fue para visitar a su hermano Mycroft, quien se hallaba, según nos dijeron, en una sesión de seguridad imperial, sino para sentarse en una sala secundaria, lejos del murmullo de los periódicos y de las miradas inquisitivas. Allí, en aquel refugio de silencio intelectual, Holmes pronunció unas palabras que, viniendo de él, me marcaron de forma indeleble. «Watson», dijo en voz baja, «he dedicado mi vida entera a demostrar que no hay crimen que resista el rigor de la observación, ni misterio que la lógica no pueda disolver. Pero esta vez me he asomado al borde mismo de un abismo, y no estoy seguro de haber regresado intacto. ¿Insinúa usted que hay fuerzas más allá de nuestro alcance? Insinúo que hay estructuras de significado que aún no comprendemos, que ciertos símbolos, ciertas combinaciones de ideas, actúan como llaves que abren no puertas, sino umbrales internos. Guardamos silencio unos instantes. Luego añadió: «Tal vez, mi querido amigo, no todo debe ser comprendido. Tal vez hay enigmas que no están ahí para ser resueltos, sino para enseñarnos que el conocimiento también puede ser una forma de osadía». Y con esa reflexión, tan alejada de su habitual contundencia deductiva, pero no por ello menos lúcida, supe que el caso que teníamos entre manos no sería recordado solo por su desenlace, sino por la fractura que insinuó en la mente más poderosa de su tiempo. No obstante, Holmes no detuvo su búsqueda.
solo afinó su mirada, porque en aquel instante comprendió que incluso el razonamiento más perfecto puede inclinarse si se enfrenta al rostro invisible de lo imposible. Fue durante una conversación aparentemente casual con un agente de aduanas retirado, viejo conocido de Holmes, cuando surgió una sospecha inesperada. El buen hombre, cuyo nombre omitiré por discreción, reveló que, en los meses previos a la inauguración de la exposición en Cavendish, se había detectado una serie de envíos procedentes del puerto de Rangún, embalados con documentos de tránsito incompletos y dirigidos a un tal A. Hoste, anticuario. Holmes, al oír aquello, no mostró sorpresa, sino confirmación silenciosa, como quien oye finalmente el acorde que cierra una melodía latente. Sabía que el aroma del contrabando no tarda en adherirse a ciertas obras de arte, comentó en voz baja mientras revisaba los registros de importación. Pero en este caso, el fetichismo del objeto no era un capricho estético, sino una coartada. ¿Estás sugiriendo que Sir Almeric adquirió esas piezas ilegalmente? Más que eso, Watson. Estoy insinuando que las piezas fueron seleccionadas no por su belleza, sino por su carga simbólica. Alguien ha construido aquí una colección ritual bajo el disfraz del coleccionismo exótico. Y el jade, en este caso, no es el fin, sino el medio. Esta revelación, lejos de disipar el misterio, lo densificó. Si la estatua del monje sin rostro era solo una entre varias reliquias ingresadas clandestinamente, ¿cuál era el hilo conductor que unía sus presencias? ¿Y por qué alguien reuniría voluntariamente objetos con un historial de maldición y temor ancestral? El miedo, mi querido amigo, dijo Holmes, como si hubiese leído mi pensamiento, es la materia prima del poder. Quien lo controla, controla también la voluntad de los demás. Era evidente que no nos encontrábamos ante un simple crimen pasional o económico, sino frente a un mecanismo más sutil, uno que empleaba la sugestión, el secreto y el aura del misterio como instrumentos de manipulación. La colección era, en efecto, un teatro, y Sir Almeric, sin saberlo, era tan espectador como protagonista de la representación. Con esta nueva perspectiva, Holmes solicitó examinar los planos arquitectónicos originales de la mansión Cavendish, concretamente del ala este, donde se encontraba la galería de arte. A través de su tenacidad característica y la cortesía forzada de un administrador reacio, obtuvimos acceso a los esquemas antiguos. En ellos, Holmes identificó con rapidez una disonancia. La distancia entre dos muros declarados era mayor en la práctica que en la teoría. ¿Ve usted esta proporción, Watson?, señaló con su dedo largo y huesudo. Aquí falta espacio. No está registrado, pero existe. Es la sombra de una habitación que no debe figurar. Gracias a una inspección minuciosa del zócalo de madera en el extremo oriental de la galería, Holmes descubrió una fisura apenas perceptible. Con una presión exacta sobre uno de los paneles ornamentales, se reveló una puerta oculta, disimulada tras un aparador sin valor aparente. Cruzamos el umbral con precaución. La estancia que se nos ofreció era angosta, con muros revestidos de piedra ennegrecida. El aire tenía una densidad malsana, como si siglos de encierro lo hubieran dotado de un carácter propio. En el centro, sobre un estrado de piedra toscamente tallado, reposaban objetos cuyo aspecto inspiraba más inquietud que veneración. Máscaras ceremoniales con rasgos mutilados, cálices con incrustaciones que asemejaban sangre seca, y estatuillas antropomorfas cuyas formas desafiaban el canon anatómico. «Esto no es arte», murmuré. «No», asintió Holmes con voz grave. «Es instrumental, elementos dispuestos para un propósito, no para su contemplación». Todo estaba cubierto de una fina capa de ceniza, que al removerla revelaba detalles grabados en lenguas desconocidas. Holmes, tomando uno de los objetos con guantes de lino, lo sostuvo a contraluz. «Este lugar no ha sido abandonado, ha sido ocultado. Hay alguien que aún lo visita.
y que no desea que su rito se interrumpa. Su afirmación quedó suspendida como una nota disonante. La galería secreta no era un olvido arquitectónico, sino un altar activo en un culto del que apenas comenzábamos a comprender los contornos. En un lateral de aquella sala, casi cubierto por un tapiz raído, se hallaba un pequeño nicho excavado en el muro, protegido por una losa de madera que crujía al menor contacto. Dentro, en una urna de bronce, encontramos un sobre doblado con esmero, sellado con cera negra y marcado con un símbolo que reconocí de inmediato: la espiral serpentina grabada en la tierra del invernadero. Holmes lo abrió con cuidado. En su interior, una carta escrita con caligrafía temblorosa se extendía sobre un pergamino amarillento, con tinta desvaída y signos de humedad persistente. Me la entregó para que la leyese en voz baja. Quien rompa el orden sellado y exhiba lo que fue sepultado será testigo del renacer. El monje no duerme, aguarda. Su rostro no es rostro, sino espejo del temor que le invoca. Que el heredero pague con la presencia lo que sus ancestros osaron profanar. Las palabras, aunque vagas, exhalaban una amenaza ritual con una fuerza que trascendía su significado literal. Era un lenguaje cuya eficacia no residía en la gramática, sino en su capacidad de afectar la imaginación. Un conjuro velado, una advertencia sin remitente, y sin embargo, escrita con la intención de ser hallada. Holmes guardó silencio durante varios minutos. Luego habló sin mirar directamente el papel. Esto fue escrito por alguien íntimamente vinculado a la familia Host. Alguien que no solo conoce su linaje, sino que considera que el crimen cometido no ha sido castigado aún. ¿Crimen? No el nuestro, Watson, sino uno ancestral. Esta carta no amenaza a los vivos, sino que reclama justicia en nombre de los muertos. Y si esa justicia adopta la forma de locura, desaparición o asesinato, poco importa a quien la profiere. Comprendí entonces que el caso había cruzado el umbral de lo razonable. Ya no investigábamos un asesinato disfrazado de leyenda, sino una leyenda que se valía del crimen para reafirmar su existencia. Y en ese cruce de símbolos y sangre, Holmes buscaba aún la única salida posible: la verdad que, al revelarse, no destruyera a quien la pronunciara. La galería secreta, descubierta tras capas de fingido olvido, había dejado en mí una sensación tan vívida como difícil de definir. No se trataba del temor ordinario que acompaña al hallazgo de lo oculto, sino de un respeto reverente, casi religioso, por una lógica que no era la nuestra. El polvo, el hollín, la ceniza, nada allí evocaba abandono. Por el contrario, todo parecía cuidadosamente dispuesto para que su función no fuera comprendida, sino temida. Holmes, cuya sangre jamás había sido turbada por presagios o supersticiones, se mostró extraordinariamente sobrio al abandonar la sala. No hizo comentarios, ni anotó observaciones, ni entabló conjetura alguna. Aquel silencio no era descuido, sino contención. No dudé, sin embargo, de que su mente estaba trabajando con la intensidad metódica que precedía siempre a sus deducciones más certeras. Mientras recorríamos el pasillo de regreso, percibí que la temperatura parecía haber descendido, aunque ningún indicio físico lo confirmara. Era una impresión sensorial que afectaba más al ánimo que al cuerpo. El aire, cargado de un magnetismo primitivo, se había vuelto denso, casi viscoso. «Watson», dijo de pronto, sin girarse, ¿cree usted que el alma humana puede ser programada para temer símbolos? ¿Programada? ¿Como quien educa a un animal? ¿Como quien entrena a la razón para que tiemble ante lo abstracto? Esta casa, continuó, no está embrujada por espectros, sino por significados, y no hay prisión más eficaz que la que uno mismo acepta por fe. Al llegar a la sala principal, notamos que varios miembros del personal hablaban en susurros, con rostros que evitaban encontrarse. Había vuelto el miedo, no como respuesta al crimen,
sino como continuidad del rito. El teatro seguía activo, y su guión, lejos de agotarse, acababa de entrar en su segundo acto. Aquella noche, la mansión Cavendish quedó sumida en un silencio que no era reposo, sino espera. Sir Almeric, tras insistencia de Holmes, había accedido a retirarse temprano, alegando una jaqueca persistente que atribuía a la humedad de los muros. No obstante, su comportamiento distaba de cualquier dolencia física ordinaria. Sus movimientos eran mecánicos, su voz monocorde y su mirada, extraviada en rincones que ningún otro ser parecía contemplar. Holmes permaneció en vigilias hasta pasada la medianoche, sentado frente a la chimenea del salón, absorto en pensamientos que no compartía. Yo me hallaba a su lado, alternando entre la lectura y una inquietud que no sabía disimular. Fue entonces cuando el ama de llaves irrumpió, pálida como la cera. «El señor», titubeó. «Su cama está vacía y la ventana abierta. Nadie lo ha visto desde hace más de una hora». Holmes se puso en pie sin una palabra. Subimos juntos al aposento del caballero. La cama, aún tibia, mostraba el claro contorno de un cuerpo que había reposado con nerviosismo. Pero sobre la almohada, cuidadosamente colocada, descansaba una pequeña figura de jade, idéntica a la estatua mayor, pero en miniatura. Su superficie pulida resplandecía con un fulgor inexplicable a la luz del candelabro. «El símbolo ha cambiado de lugar», murmuró Holmes. «Ya no guarda la galería. Ahora guarda su ausencia». «¿Cree usted que se ha fugado?» «¿Fugado, Watson?», respondió con una sonrisa amarga. «Un hombre no escapa de aquello que ya habita en su mente. Lo buscan, sin duda, pero no lo encontrarán ni por tierra ni por mar, a menos que sepan dónde buscar en el espíritu». Ordenó registrar los jardines, los pasillos, incluso las habitaciones cerradas por años. Nada. Sir Almeric Hoste había desaparecido, sin testigos ni huellas, salvo por aquella figura de jade, depositada con la precisión de un gesto ritual. Y así concluyó la noche, no con la resolución de un misterio, sino con la intensificación de su sombra. Porque lo que había empezado como un crimen bajo disfraz mitológico, se revelaba ahora como una pieza de un drama mayor, escrito con símbolos y ejecutado en la penumbra por actores que no sabíamos si eran humanos o idea encarnada. La tarde declinaba con la solemnidad gris de un cielo inglés, cuando Holmes solicitó que todos los presentes en la casa, desde los criados hasta los descendientes de la línea Hoste, se reunieran en la antigua biblioteca de la finca. Alegó, con esa seguridad que tan a menudo antecedía a sus revelaciones más brillantes, que había llegado el momento de exponer la verdad definitiva sobre el asunto que nos había traído hasta allí. Yo, conocedor de sus métodos, comprendí de inmediato que aquella reunión no era sino una celada cuidadosamente calculada. La biblioteca era un recinto amplio, revestido de madera oscura y anaqueles vetustos que contenían volúmenes olvidados por generaciones. Una chimenea apagada, una mesa central con figuras dispuestas como en un tablero de ajedrez y el retrato familiar de un monje encapuchado colgando sobre la pared norte. Todo contribuía a intensificar el aire de misterio que Holmes buscaba invocar. «No pretendo ofrecer aún la solución final», anunció con voz grave, «pero sí compartir ciertas observaciones que podrían arrojar luz sobre la desaparición de Sir Almeric y la naturaleza del objeto que dejó tras de sí». Mientras hablaba, sus ojos no se detenían en los libros ni en las estatuas, sino en los rostros. Su discurso, repleto de alusiones veladas y deducciones aún sin desenlace, no tenía como propósito convencer, sino provocar. Hay símbolos, damas y caballeros, que trascienden la cultura que los engendró, no porque estén impregnados de poder real, sino porque quienes los temen, los dotan de él. Una ligera contracción en la mandíbula del joven Cyril Host, sobrino del desaparecido, no escapó a mi observación, ni, desde luego, a la de Holmes.
Fue entonces cuando éste pausó su razonamiento, fingiendo consultar sus notas, y lanzó una pregunta inesperada al aire. ¿Y si todo esto fuera una representación? Una farsa cuidadosamente compuesta para encubrir algo más primitivo que cualquier rito, la ambición humana. El silencio que siguió fue espeso como el hollín de la galería oculta. La trampa había sido tendida, y alguien, en aquel salón repleto de máscaras hereditarias, acababa de pisarla. Cyril Host, un joven de porte refinado y modales impecables, no era un individuo por quien se sintiera uno inclinado al recelo inmediato. Su voz era mesurada, sus opiniones, prudentes, y su afecto por su tío parecía sincero. Sin embargo, Holmes me había advertido en privado, no sin una chispa de ironía en su mirada, que el veneno más eficaz no se administra a través de la furia, sino mediante la apariencia de equilibrio. «Le ruego», dijo Holmes, dirigiéndose directamente al joven, «que nos acompañe hasta el busto de Jade. Hay algo que deseo señalar ante todos los presentes». El tono era tan neutro que nadie pudo anticipar la siguiente jugada. Una vez frente a la estatua, Holmes, con un ademán pausado, la giró sobre su base. En su parte posterior, apenas perceptible, había una marca, una letra grabada con rudeza, que a simple vista parecía un desperfecto. Pero para el ojo experto, y para quien la había esculpido, se trataba de un signo oculto. «Este símbolo», dijo Holmes, «pertenece al alfabeto Com, lengua ceremonial de los monjes tailandeses. No obstante, en Europa ha sido adoptado por ciertos coleccionistas para marcar piezas falsificadas, o bien intervenidas». El rostro de Cyril perdió su color. Intentó replicar, pero Holmes prosiguió con una voz que ya no buscaba convencer, sino desenmascarar. «El manuscrito, el altar, la galería secreta, todo forma parte de una escenografía cuidadosamente construida para encubrir el asesinato de Sir Almeric, o al menos su desaparición forzada. Usted, señor Hoste, tenía conocimiento de las rutas de contrabando, sabía qué símbolos emplear para infundir temor, y sobre todo, conocía el punto débil de su tío, su veneración irracional por lo esotérico. «Eso es una calumnia», gritó Cyril, pero el temblor en su voz delataba más que sus palabras. «No lo es», sentenció Holmes con frialdad. «Es la deducción de los hechos. Lo único que aún falta por revelar es lo que el Jade ha estado ocultando todo este tiempo». Y al pronunciar esas palabras, sus ojos se dirigieron una vez más a la enigmática estatua. La atmósfera era irrespirable. Las acusaciones flotaban en el aire como ceniza suspendida, y el busto de Jade, esa figura serena que hasta entonces había sido símbolo de superstición o lujo exótico, se convirtió de pronto en un objeto de amenaza. El joven Hoste, presionado por la intensidad del momento, retrocedió involuntariamente y tropezó con la mesa. La estatua cayó. El sonido del impacto fue seco, casi ceremonial, y lo que reveló al quebrarse no provocó un grito inmediato, sino un silencio que se volvió sacrilegio. Dentro del busto hueco, cuidadosamente sellado en una cámara de resina negra, yacía un cráneo. No uno simbólico, ni de animal alguno, sino un cráneo humano, reducido hasta alcanzar el tamaño de un puño cerrado. Aquello que durante semanas había sido objeto de observación estética, era, en realidad, una tumba. «He ahí el verdadero corazón del enigma», declaró Holmes con voz lúgubre. «Este cráneo fue sustraído de una cripta ancestral en Chiang Mai. Fue adaptado para encajar en la escultura como sello ritual. Pero para usted, señor Hoste, no era más que un receptáculo para un secreto aún más macabro, una confesión que nunca sería verbalizada». Cyril, visiblemente alterado, murmuró en un tono casi infantil. «No, no estaba destinado a abrirse». «Ah, pero los símbolos hablan, incluso cuando el lenguaje falla», dijo Holmes. «Y este símbolo ha hablado. Ha hablado de profanación, de avaricia,
y de un crimen cometido no por impulso, sino con la frialdad de una mente que conocía el poder del mito y lo empleó para encubrir la realidad. Aquella noche, mientras Scotland Yard procedía al arresto y el inspector Gregson aún balbuceaba entre superstición y asombro, Holmes me dijo en voz baja: «Watson, hay algo profundamente perturbador en todo esto, no tanto por el crimen en sí, sino por la teatralidad con que fue concebido. El asesino no quería solamente eliminar, quería narrar, y mientras observábamos la figura partida y el cráneo revelado, comprendí que en algunos crímenes no se busca el silencio, sino una última palabra que nadie se atreva a pronunciar». Cyril Lost, cuya compostura había comenzado a resquebrajarse con la revelación del cráneo, se desplomó de rodillas junto a los fragmentos de jade, como si la vista de aquel objeto, inmóvil, silencioso, inofensivo en apariencia, hubiera traspasado alguna frágil membrana de su conciencia. Fue entonces, con la voz quebrada por un temblor casi febril, cuando lanzó un grito que no parecía nacido del remordimiento, sino de un terror más profundo, ancestral. «¡No me miréis!», exclamó. «Está allí, en la sombra. No tiene rostro, pero me ve». Todos guardamos silencio. Nadie, ni el inspector Gregson, ni el ama de llaves, ni siquiera yo mismo, osó moverse. Holmes, en cambio, avanzó un paso, no con violencia, sino con la calma inexorable del cirujano que se acerca al tejido enfermo con escalpelo en mano. «¿A quién ve, señor Hoste?», preguntó con voz firme. «Al monje», respondió Cyril con los ojos desorbitados. «Siempre está detrás, nunca delante, nunca. Tiene las manos cruzadas, pero no tiene rostro. Me lo advirtió. Dijo que si lo traía aquí, me seguiría, que nunca me dejaría». Aquello ya no era una defensa, ni siquiera una confesión. Era el lenguaje de un alma desgajada de la razón. El rostro del joven reflejaba más que culpa. Reflejaba la mirada de quien ha traspasado el límite entre lo posible y lo temido. Holmes se volvió hacia mí con un leve suspiro. «La superstición, Watson», murmuró, «es un veneno que, cuando se combina con la ambición, fermenta locura. Y la locura no teme la justicia, solo a su propia imagen distorsionada». El inspector dio la orden de traslado, pero el cuerpo del condenado, aunque aún respiraba, parecía ya prisionero de otro tribunal más cruel que el de la ley. Aquella noche, mientras la policía se llevaba al joven Host, envuelto en grilletes tanto visibles como invisibles, Holmes y yo permanecimos solos en la galería principal de la finca, rodeados de artefactos orientales que ya no parecían exóticos, sino funerarios. Mi amigo, que tantas veces había reaccionado al desenlace de una investigación con una mezcla de satisfacción serena y ligera ironía, se mantenía extrañamente inmóvil. Ni su pipa chispeaba, ni sus dedos tamborileaban. Su mirada vagaba por las estanterías, pero no las leía. Se perdía entre las figuras sin detenerse en ninguna. «¿Qué pesa sobre ti, Holmes?», me atreví al fin a preguntar, rompiendo un silencio que se había alargado más allá de lo habitual. Tardó un instante en responder, y cuando lo hizo, su voz tenía una cualidad que rara vez le había escuchado: la de la duda. «He desenmascarado al asesino, Watson. He descompuesto su ficción pieza por pieza, expuesto su lógica y trazado los pasos de su crimen con la precisión de un mapa. Y sin embargo, hay una parte de esta historia que escapa incluso al análisis. No me refiero a lo sobrenatural», añadió con firmeza, «sino a lo emocional, a la forma en que una idea, un símbolo, puede infiltrarse en el juicio de un hombre hasta sustituirlo por completo». Observé su semblante. No era el del racionalista herido en su orgullo, sino el del sabio enfrentado a un límite moral. «¿Crees que creyó realmente en lo que decía?». «No en un principio, pero la mentira, repetida en la penumbra, con el eco de lo prohibido, se vuelve carne, y quien la profiere acaba siendo su víctima más profunda».
Guardamos silencio otra vez, no por falta de palabras, sino por respeto a lo inefable. Al cabo, Holmes se levantó. «Vámonos, Watson. Esta casa ha dicho cuanto podía decir. Y yo, por una vez, prefiero el murmullo de Baker Street, al eco de una galería que, aún vacía, continúa juzgando». Y así partimos, dejando tras nosotros no solo un caso resuelto, sino una sombra que, por momentos, parecía más espesa que la culpa misma. El carruaje que nos condujo de vuelta al 221B de Baker Street se deslizó por las calles de Londres con una lentitud que no achacaría al tráfico, sino a un extraño sosiego que parecía haberse apoderado del propio tiempo. Holmes no pronunció palabra durante todo el trayecto. Recostado en su asiento, los dedos entrelazados y los ojos semicerrados, daba la impresión de quien escucha una sinfonía inaudible que no logra encontrar su nota final. Al llegar a nuestra morada, el ambiente familiar de la estancia, con su leve aroma a tabaco negro y los reflejos del atardecer sobre las vitrinas de cristal, no consiguió disipar la sensación de inquietud que flotaba sobre nosotros. Ni la pipa de Holmes chispeó, ni sus ojos buscaron la correspondencia acumulada, ni su violín reclamó el susurro de las cuerdas. En su lugar, permaneció de pie, frente al ventanal, contemplando sin ver. «Watson», dijo al fin, con voz grave y lenta, «he resuelto crímenes con menos pruebas y mayor certeza. Pero este ha dejado un sabor de ceniza». Guardé silencio. Yo mismo, a pesar de haber presenciado la secuencia lógica de los hechos, sentía que algo inasible nos había rozado sin mostrarse por completo. El peso invisible del caso no se hallaba ya en las pruebas o los testigos, sino en aquello que no habíamos podido interrogar, el aura ominosa que envolvía aquella casa, el escalofrío que precedía al crimen, la ausencia de una huella donde más se esperaba. Holmes, aún de espaldas a mí, susurró: «La lógica ha hablado, pero hay verdades que caminan sin dejar rastro». Y con esa frase suspendida en el aire, supe que el caso, aunque resuelto en apariencia, seguiría creciendo en la penumbra de su pensamiento. Al día siguiente, encontré a Holmes en la misma posición, como si no hubiese abandonado su vigilia. El té matinal humeaba intacto en la bandeja, y sus ojos, clavados en un punto indefinido de la alfombra, parecían aún ausentes del todo. «¿Has dormido, Holmes?» «Dormir, Watson, es un lujo que solo concedo a la mente cuando no me acosa el residuo de lo incompleto». Me senté frente a él. Durante tantos años había aprendido a reconocer cuándo su silencio era meditación y cuándo era perturbación. Esta vez se trataba de lo segundo. «¿Qué es lo que te inquieta exactamente?», pregunté. «Todo encaja, ¿no es así? La motivación, la oportunidad, la confesión, incluso el símbolo, esa siniestra figura de jade, ha sido revelado en su macabra función». Holmes asintió lentamente. «Y, sin embargo, hay un elemento residual, una partícula de sombra que se resiste a la luz de la razón». «¿A qué te refieres?» «No al crimen en sí», dijo, «sino a su atmósfera, a la recurrencia de lo ritual, a la exactitud con la que el miedo fue preparado. Hay detalles que no responden a la lógica del asesino, gestos sin explicación, objetos desplazados sin utilidad, símbolos reiterados que no eran necesarios para su plan». Me incliné ligeramente. «¿Crees que hubo algo más?» Holmes no respondió de inmediato. Finalmente, con una voz casi inaudible, pronunció: «No lo creo, pero lo presiento». Aquella frase, tan impropia de él, me desconcertó más que cualquier revelación anterior. Porque si Holmes, mi amigo, mi guía en los vericuetos de lo racional, admitía la existencia de un residuo inexplicable, entonces el caso no solo rozaba lo criminal, sino lo insondable. Fue al día siguiente, durante una breve excursión por motivos clínicos, que pasé nuevamente frente a la Galería Cavendish. La estructura permanecía clausurada, su verja de hierro cerrada
y las ventanas cubiertas de lonas pálidas. Sin embargo, algo en mí, un impulso que no sabría racionalizar, me llevó a detenerme y alzar la vista hacia la segunda planta, justo donde comenzaba el corredor de las piezas orientales, y allí, apenas un segundo, lo vi. Una figura oscura, erguida junto al ángulo de la galería, inmóvil. Su silueta recordaba vagamente la de un monje, la capucha baja, el rostro oculto en sombras, las manos cruzadas sobre el pecho. No se movió, no se desvaneció, pero tampoco parecía tangible. Tan solo estaba. Parpadeé, y cuando volví a mirar, el espacio estaba vacío. Regresé al 221B, más agitado de lo que habría querido admitir. Holmes me observó al entrar, su mirada aún impregnada de la nebulosa que parecía haberse instalado en su espíritu. ¿Has visto un fantasma, Watson? Vacilé. No lo sé, respondí. Pero lo cierto es que no era una ilusión óptica. Lo juro por mi honor. Holmes no se burló, no replicó. Tan solo se levantó y colocó una mano sobre mi hombro. La mente humana, Watson, es un espejo que, a veces, refleja más de lo que la realidad ofrece. Pero no siempre debemos desconfiar de lo que vemos, por improbable que parezca. Y aunque sus palabras pretendían consolar, su voz tenía el tono grave de quien ha mirado también, y ha callado. En el silencio posterior de nuestras habitaciones, mientras el reloj de la sala marcaba las últimas horas de la noche, me encontré escribiendo estas líneas con una mezcla de certeza y desconcierto. Habíamos desentrañado crímenes complejos, perseguido asesinos imposibles, expuesto las tretas más elaboradas. Y sin embargo, el caso de la Galería Cavendish no se deslizaba hacia el archivo con la misma serenidad que otros. Holmes, pese a su aparente impasibilidad, había dejado entrever una inquietud que no era propia de él, y yo, por mi parte, no lograba deshacerme de la sensación de que algo había quedado sin ser dicho, sin ser visto, sin ser comprendido del todo. ¿Puede el crimen dejar huellas que escapan al análisis? ¿Puede el mal, como el arte, sugerir más de lo que revela, insinuarse sin mostrarse? Tal vez. Hay crímenes que, como ciertas melodías, no concluyen con la última nota, sino que resuenan en la mente, con ecos que desafían el cierre. Y en medio de esa duda, vuelvo a la imagen del monje sin rostro. ¿Fue una alucinación nacida del cansancio? ¿O fue una aparición, una presencia más allá del tiempo y la materia, un símbolo de algo que ni Holmes ni yo quisimos nombrar? A veces me pregunto si lo inexplicable es una grieta o una puerta. En la ciencia, como en la moral, hay límites. Y aunque Holmes ha construido su vida sobre la premisa de que todo puede explicarse, también él, en sus momentos de más profunda honestidad, ha admitido que hay rincones en la mente humana, y quizás en el mundo mismo, que escapan al compás de la razón. Así concluye este relato, no con la satisfacción del deber cumplido, sino con la conciencia de que no todos los enigmas están hechos para ser resueltos. Algunos existen tan solo para recordarnos que la verdad, como la sombra de un monje en una galería vacía, puede estar presente, incluso cuando no deja huella. A veces, desentrañar un crimen no disipa las tinieblas, solo revela la forma que adoptan en el alma humana. ¿Y tú, crees que toda verdad merece ser revelada, incluso si hiere más que la mentira? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Si te ha gustado esta historia, deja tu like, compártela con alguien curioso, y no olvides suscribirte para más enigmas.